Hay regiones del planeta donde el océano parece tragarlo todo, lugares donde barcos desaparecen sin dejar rastro, aviones se desvanecen en el radar y los sobrevivientes, si es que los hay, regresan con historias que hielan la sangre. Todos han oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero pocos conocen su contraparte en el otro extremo del mundo. Un área igual de inquietante, igual de mortal pero menos famosa. Hablamos del Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón o simplemente el Triángulo del Diablo. Ubicado en el Océano Pacífico, frente a las costas de Japón, este triángulo invisible se extiende entre las islas japonesas de Miyake, la isla de Iwo Jima y un punto incierto del océano. Es una región donde, desde hace siglos, se han registrado fenómenos inexplicables, desapariciones masivas, avistamientos de luces, brújulas que giran sin sentido y silencio absoluto en las comunicaciones. Para algunos es solo superstición, para otros un portal hacia lo desconocido. Las primeras leyendas provienen de los pescadores japoneses del siglo XIII. Decían que, en ciertas noches, el mar hervía sin razón. Otros hablaban de dragones que emergían de las profundidades y devoraban embarcaciones enteras. Eran tiempos donde lo inexplicable solo podía tener una explicación mística. Pero con la llegada del siglo XX y la tecnología moderna, las historias no desaparecieron. Al contrario, se volvieron más precisas y más aterradoras. En la década de 1950, el gobierno japonés lanzó una expedición científica para investigar las anomalías de la zona. El barco que lideraba la misión se llamaba Kaiyo Maru número 5. Llevaba a bordo a más de 30 científicos y técnicos, todos con el objetivo de estudiar la actividad volcánica submarina y los reportes de comportamiento anómalo de las brújulas. El 24 de septiembre de 1952, el barco entró en la región del Triángulo del Diablo y desapareció. Nunca más se volvió a saber de él ni de su tripulación. Lo más desconcertante es que desapareció en condiciones climáticas perfectas. No hubo tormentas, no hubo señales de emergencia, solo silencio. El incidente fue tan impactante que el gobierno japonés canceló inmediatamente todas las investigaciones en esa área. La prensa comenzó a llamarla la tumba del Pacífico. Y mientras algunos atribuyeron la desaparición a una posible erupción volcánica submarina, otros empezaron a hablar de dimensiones paralelas, experimentos secretos o presencias no humanas. Pero no fue un caso aislado. Durante la Segunda Guerra Mundial, múltiples buques de guerra y aviones desaparecieron en esa región sin dejar rastro. Un informe confidencial del ejército estadounidense, desclasificado décadas después, menciona la pérdida de varios bombarderos en misiones de rutina cerca de la zona. Los pilotos nunca informaron problemas técnicos, simplemente dejaron de responder. En el radar, sus señales se apagaron en el aire. Nunca se encontraron restos. Años después, en 1970, un petrolero taiwanés con más de 20 tripulantes también desapareció mientras cruzaba el área del Triángulo del Diablo. El barco estaba en constante comunicación con la base, pero de un momento a otro se esfumó. La búsqueda se extendió por semanas. Se usaron helicópteros, aviones de reconocimiento, barcos patrulla. Lo único que encontraron fue una balsa vacía, con marcas de quemaduras inexplicables. Los científicos han intentado explicar estos fenómenos con argumentos racionales. La zona se encuentra sobre una falla tectónica altamente activa. Las placas oceánicas se mueven constantemente, generando terremotos submarinos. También hay volcanes activos que podrían crear bolsas de gas metano en el fondo marino. Cuando estas bolsas colapsan, liberan burbujas que alteran la flotabilidad del agua, haciendo que barcos enteros se hundan sin previo aviso. Es una teoría, pero hay quienes argumentan que no explica la pérdida simultánea de aviones en el aire. Otros expertos en meteorología señalan que el área es propensa a tormentas geomagnéticas repentinas. Cambios bruscos en el campo magnético terrestre podrían afectar las brújulas, alterar los sistemas de navegación y provocar desorientación en pilotos y capitanes. Esto explicaría las trayectorias erráticas y las colisiones. Pero aún así, queda el vacío de las señales. ¿Por qué los tripulantes no piden ayuda?
¿Por qué las cajas negras de los aviones jamás emiten sus señales? Una teoría más controvertida apunta hacia pruebas militares. En plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética realizaron experimentos secretos en diversas partes del mundo. Japón, como aliado estratégico de Occidente, podría haber sido escenario de pruebas de armas sónicas o electromagnéticas. Algunos investigadores afirman que los desaparecidos del Triángulo del Diablo fueron víctimas colaterales de estas pruebas encubiertas. Pero, como en muchas teorías conspirativas, no hay pruebas concluyentes, solo fragmentos, solo vacío. Y sin embargo, el número de incidentes continúa. En el año 2002, una pequeña aeronave privada que sobrevolaba el área perdió contacto a solo 30 minutos de aterrizar en Okinawa. Llevaba 3 pasajeros y el piloto. Nunca llegó. El último mensaje recibido fue: «Todo bien, vemos algo extraño a lo lejos». La grabación de ese mensaje fue filtrada a los medios, pero la voz sonaba distorsionada, como si una interferencia profunda la envolviera. El avión fue buscado durante meses. El mar no devolvió nada. Algunos testigos aseguran haber visto luces extrañas flotando sobre el océano. No estrellas, no faros, luces que giraban, se movían en patrones imposibles y luego desaparecían. Pescadores locales han reportado zumbidos, vibraciones en el agua e incluso momentos en los que sus relojes dejaron de funcionar. Una anomalía tras otra. En 2009, un buque turístico japonés experimentó una falla total de energía al cruzar una parte del triángulo. Durante más de una hora quedaron a la deriva, sin electricidad, sin GPS, sin radio. La tripulación logró reiniciar los sistemas y continuar su ruta, pero varios pasajeros aseguraron haber visto siluetas bajo el agua, como si algo gigantesco los rodeara. No hubo registros fotográficos, solo relatos, y es precisamente esa acumulación de relatos lo que alimenta el misterio. Porque cuando las pruebas físicas son esquivas, la memoria humana se convierte en el único vestigio. ¿Es posible que haya algo en esa parte del Pacífico que no comprendemos? ¿Un fenómeno atmosférico desconocido? ¿Una brecha en la física? ¿O simplemente el lugar perfecto para perderse y no volver jamás? Algunos arqueólogos sostienen que el Triángulo del Diablo coincide con antiguas rutas marítimas de la cultura Jomon, una de las civilizaciones más antiguas de Japón. Hay quienes aseguran que esas rutas estaban plagadas de símbolos y advertencias talladas en piedra. Algunos incluso dicen que los antiguos evitaban esa zona considerándola maldita, una advertencia ancestral ignorada por el mundo moderno. Las teorías más extremas hablan de bases submarinas, portales interdimensionales, civilizaciones no humanas escondidas en las profundidades. Teorías que rayan en la ciencia ficción, pero que encuentran eco en la falta de respuestas. Porque en más de 100 años de incidentes, ni una sola desaparición ha sido explicada con certeza. Ni una sola ha devuelto todos sus cuerpos, ni una ha cerrado el ciclo del misterio. Hoy, el Triángulo del Diablo sigue siendo una zona activa de navegación. Barcos de carga, buques militares y embarcaciones civiles lo cruzan cada día. Pero muchos marineros aún evitan ciertas rutas, no por superstición, sino por respeto. Porque en el mar hay cosas que no se ven pero que se sienten. En las cartas náuticas no hay advertencias oficiales, solo coordenadas. Pero entre quienes conocen el mar, el nombre del Triángulo del Diablo despierta un eco. Un eco de silencio, de tragedias sin explicación, de desapariciones que, hasta hoy, siguen sin respuesta. El océano guarda sus secretos, y a veces lo más inquietante no es lo que hemos descubierto, sino lo que, tal vez, nunca deberíamos descubrir. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.